los retratamientos se dividen en quirúrgicos y no quirúrgicos. Hoy vamos a hablar sobre quirúrgicos. Es una forma de clasificar a los retratamientos, sí, ¿no? La primera opción siempre es la no quirúrgica, claro, no quirúrgica, abordar el diente, claro, no quirúrgicamente, ¿no? Y la posibilidad de mejorar la condición que no se haya logrado con el primer retratamiento es la vía quirúrgica. Exacto. Cuando hablamos de retratamientos no quirúrgicos surge un término que es enfermedad post-tratamiento, que habla sobre los fracasos endodónticos. ¿Cuáles serían las causas de estas enfermedades post-tratamiento, esos fracasos en todo caso? Bueno, como mencionábamos, la primera alternativa frente a un fracaso endodóntico, ya sea por dolor, por infección, de carácter estético, inclusive cuando el diente se oscurece, la primera opción es el retratamiento. Las enfermedades que pueden aparecer después pueden ser a nivel óseo, que se presentan y se verifican histológicamente, para lo cual, como mencionamos, la primera alternativa sería volver a hacer esa endodoncia inicial. Evidentemente el pronóstico no es el mismo frente a un retratamiento, las condiciones ya son distintas, ya probablemente se generó una infección dentro del conducto, a nivel periapical, pero la primera alternativa sigue siendo la quirúrgica, la del retratamiento. ¿Y en qué casos podemos decir nosotros que este es no quirúrgico? Cuando no envuelve ningún tipo de invasión hacia la raíz, hacia el ápice, ¿no? A través de un colgajo, a través de una ventana ósea. Es decir, vía convencional, a través de la cámara, ¿no? Claro. A través del ingreso convencional, de la apertura. ¿Tienes algunas imágenes que nos puedan ilustrar? En relación al retratamiento, sí, cómo no. El retratamiento, básicamente lo que uno intenta en el retratamiento es mejorar la condición que antes existía, ¿no es verdad? Uno tenía un diente tratado que por alguna razón fracasa y lo que va a buscar con ese retratamiento es que mejore la situación. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un diente, que estamos señalando con el cursor, del 2.1 con presencia de lesión periapical. Este diente sufrió inclusive una cirugía periapical cuya modalidad fue la apicectomía, permaneció un resto de gutapercha del tratamiento anterior y ese dientecito con posibilidades de mantenimiento en boca bastante reducidas llega a la consulta. Posteriormente lo que se le hizo fue simplemente un retratamiento endodóntico, aislando, que es fundamental para el retratamiento, ya que la principal idea aquí es remover la mayor cantidad de microorganismos posible de ese conducto. No solo remover la mayor cantidad de microorganismos, sino no permitir que entren más, a través de un correcto aislamiento absoluto, como podemos ver acá, en este caso un aislamiento a distancia, no el clamp sobre el mismo diente, sino a distancia. Y después los procedimientos convencionales de remoción de gutapercha, aspiración, esta es una cánula aspiradora que inclusive entra al lugar de la infección intentando, porque el conducto era muy amplio, intentando alguna posible aspiración de alguna secreción que pudiera encontrarse en esa lesión periapical. Posteriormente, bueno, a que se remueve la gutapercha, se deja una medicación intraconducto, que es a base de hidróxido de calcio. Esta puede permanecer alrededor de 15 días, 30 días. El sellado coronario debe ser lo más hermético posible para evitar en esos 15, 30 días que ingresen microorganismos por esta vía coronaria, para después, posteriormente, terminar con la obturación y hacer las radiografías de control. Ansardo, dime, entonces, ¿cuáles serían las indicaciones en un tratamiento endodóntico? Lo que se verifica es el no éxito, vale decir, un diente que se le ha hecho endodoncia y, por ejemplo, después de algunos meses continúa la sintomatología, es decir, hay dolor, aparece algún signo, alguna fístula, tumefacción, en el transcurrir de esos meses tal vez no presentaba lesión periapical y aparece una lesión periapical, o la lesión periapical que existía, evidenciada radiográficamente,
se ve que no disminuye y por el contrario va aumentando. De tal manera que ese diente, o que el diente pueda haberse oscurecido. De tal manera que al no cumplirse esos factores que son los que consideramos de éxito en el tiempo, más, menos tiempo dependiendo de cada caso, es donde se podría indicar la necesidad de un retratamiento. Qué bueno. Otro factor más sería el relacionado a infección, por ejemplo, cuando dientes tratados adecuadamente, desde el punto de vista endodóntico, no son restaurados definitivamente. Quiere decir que se quedaron con eugenato, por ejemplo, por 5 meses. Ese diente, restaurar ese diente definitivamente sin un retratamiento, corremos el riesgo de que pueda haber habido filtración marginal entre la masa obturadora y las paredes del conducto, y que posteriormente esos microorganismos puedan llevar al fracaso de ese caso. Claro, ahí surge la pregunta, pues cuando realizamos los retratamientos, ¿no? ¿Y qué instrumental podríamos y materiales utilizar, ¿no? En todo caso, para hacer eso. Porque también hablamos hay de obturación total y parcial, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo. Claro, la desobturación total es para remover toda la gutapercha, como su nombre lo dice, porque hay algún factor que lleva al fracaso. Por ejemplo, la presencia de una lesión periapical. Entonces, aquí tenemos la vista, en la imagen de un agente disolvente de gutapercha, un solvente como es el Siloden, existen otros, ¿no? Aquí tenemos la vista de una limagestron, aquí trabajando la limagestron dentro del conducto retirando gutapercha. Digamos que es una etapa inicial. Con un instrumento manual sirve de guía para después poder llevar un instrumento rotatorio. Por ejemplo, las fresas de Gates, que en este caso estamos viendo cómo está removiendo la gutapercha, estamos en presencia de un conducto recto. Entonces podemos utilizarla. Estos son dispositivos manuales que se calientan a la llama y uno puede iniciar el retratamiento desde la cámara tercio cervical radicular retirando gutapercha. Son de diferentes dimensiones, se van midiendo, entonces uno puede ir avanzando, abordando ese caso. En el caso de que pudieran ingresar, ¿no? Ahí podemos ir apreciando cómo van ingresando al conducto. Este sería una desobturación parcial. Pero ojo, esta desobturación parcial no es con la intención de retratar todo el caso, sino de crear un espacio para el futuro poste intraradicular, ¿no? Lo que sería una desobturación parcial. Y aquí tenemos instrumentos rotatorios, estos de aquí que estamos señalando con el cursor, el 1, el 2 y el 3, del sistema ProTaper, que es este de acá. Entonces, muchos o algunos de los sistemas rotatorios en endodoncia tienen sus instrumentos para desobturar. Y este es el caso, bueno, que estábamos viendo hace un momento. Ya que cuando hablamos de instrumental también hablamos de los métodos de retratamiento, ¿no? Hay diversos métodos, bueno, tú lo puedes decir mejor, ¿no? Mecánicos, térmicos, químicos. Exactamente. ¿Nos puedes explicar al respecto? Cuando hablamos de, por ejemplo, de el método total, ¿no? El método químico, por ejemplo, es este de aquí, donde tenemos lo que mencionamos hace unos minutos, el aceite de cáscara de naranja, eucaliptol, es el método químico. Estos solventes de gutapercha se pueden utilizar hasta el tercio medio. Más allá del tercio medio no, porque son irritantes. Entonces, si pasaran al periápice, irritarían esa zona periapical. Ahí tendrías que hacer un método combinado, en todo caso. Un método combinado, exactamente. Inclusive el térmico es el que vimos también calentando al mechero. Se inicia tercio o remoción de la gutapercha, que muchas veces permanece en la corona, a nivel de la apertura, se va retirando esa gutapercha. Tercio cervical, tercio medio, se puede utilizar un método químico como este, ¿no? O se pueden combinar. Este es el de otra firma comercial, ¿no? También se está retratando este caso, donde podemos ver cómo pasa este instrumento unos 3 milímetros más o menos, y el diente permaneció así, ¿no? Inclusive aquí se ve el instrumento, aquí se está llevando desde el vaso Dapen el solvente para retirar la gutapercha contigua al instrumento y después poder con una pinza portaújas o pinza mosquito afilada, adelgazada, pinzar este instrumento y traccionarlo, de tal manera que
ahí sí se puede continuar el tratamiento endodóntico. Incluso hay que adaptar instrumental para poder... Hay que adaptar instrumental, sí. Exactamente. Nosotros tenemos la capacidad artesanal, si se puede decir así, como esta pinza portaagujas, que la desgastamos en el motor para desgastar acrílico y hicimos sus bocados bien finos. De tal manera que en estas circunstancias, una vez que se puede ver el fragmento metálico, se puede llegar a pinzar, no con la pinza para algodón, porque no se puede hacer tanta presión. En cambio, con esta se cierran los bocados, los dientes que tiene, y ahí se puede traccionar. Ah, creatividad, ¿eso tú lo creaste? ¿Tú lo inventaste? Sí, en el consultorio. Bueno, son pinzas delgaditas, ¿no? Son pinzas que uno las ha adelgazado. Y de tal manera que así se pudo retirar ese instrumento. Aquí estamos llevando el solvente, no lo llevamos del mismo pico de la botellita, ¿no? Porque eso va a contaminar, va a generar una contaminación cruzada. Entonces, vertemos unas gotas aquí en el vaso Dapen, ¿dónde está el cursor? En el vaso Dapen, las pinzamos y por capilaridad, tal vez aquí no se vea, la gota, una vez que se abren los bocados de la pinza, ingresa. Y ahí lo llevamos, en este caso, con una lima 80. Y midiendo, en este caso, la lima 80 hasta el tercio medio, no hasta el final, para que el solvente solo trabaje hasta este sector. ¿Por qué? Por lo que el sector puede ser irritante si es que pasara a nivel de hueso, ¿no? Claro que sí. Y también podemos hablar, por ejemplo, cuando hablamos de métodos mecánicos, cuando la gutapercha está bien condensada y cuando está mal condensada, también varían las técnicas, ¿no? Sí. Cada caso es un caso, como dice el doctor Mario Leonardo. Sí. Aquí, por ejemplo, se está iniciando con una lima tipo K, y en muchas ocasiones con la lima Gestron, que es esta de aquí, lo que hemos logrado es, si me permites un momento, voy a buscar la fotografía, hemos logrado calzar esa gutapercha, aquí la tenemos, con la lima Gestron y traccionarla, sale especie de, digamos, como un corcho, ¿no? Acá. Este es un caso que retiramos del tercio apical, obviamente un conducto recto. Claro. Entonces, con la lima Gestron logramos que se introduzca en la masa de la gutapercha y hacemos un solo movimiento y retiramos todo. Que si en este caso colocamos solvente, este es era el tercio apical del conducto, ese solvente puede viajar e irritar. De esta manera retiramos todo el bloque. Entonces, una alternativa, evidentemente hay que medir la lima Gestron para no sobrepasar la medida de trabajo. Cada caso es individualizado. Uno se tiene que analizar como todo lo que es biología, ¿no? Claro. Esto no es matemática, esto no es ciencia exacta. Claro. ¿No? Hay casos pues, que cuando no está bien obturada también puedes entrar entre la pared y la Exactamente, exacto. Cuando hay un instrumento fracturado, por ejemplo, se tiene que retratar. Dependiendo del tercio radicular en que se encuentre el instrumento separado, se puede hacer más sencillo o más complicado, ¿no? Claro. El poder atravesarlo, removerlo para retratar ese caso. Claro. Eso también va a ser un retratamiento. Va a depender del tipo de instrumento, hace cuánto tiempo ese instrumento está en el conducto, ¿no? Y una serie de factores, la presencia de una lesión periapical, claro. ¿no? Y cuando queremos retirar pues una gutapercha que está bien condensada, es complicado, eso sí es complicado. Cuando está bien complicada y cuando, por ejemplo, ha pasado muchos años, una endodoncia antigua que fracasa después de algunos años, cuyo factor etiológico se desconoce. Hay un artículo de unos autores, Cheng, uno de ellos, que justamente lo tengo acá, que dice que los factores de fracaso muchas veces se desconocen e inclusive aparecen después de 10 años, como señala este artículo justamente que lo separé. Después de 10 años que el diente había sido exitoso, bien restaurado, no ha habido fractura vertical, no hay problema periodontal, la oclusión del paciente está normal, sin embargo el caso comienza a fracasar. Después de 10 años comienza a aparecer lesión. ¿Por qué podría ser eso? Una de las causas podría ser que las bacterias que se encuentran ahí, porque no siempre eliminamos todas las bacterias, de alguna manera se reactivan esas bacterias. Se reactivan esas bacterias por factores que se desconocen, los cuales llevarían al fracaso de ese diente, ¿no? Dime, los cementos, de repente en esa época, no sé si eran tan buenos como los que están, los cementos de obturación,
como los de estos tiempos, que puedan permitir un buen sellado muy aparte de la gutapercha? Podría tener alguna influencia. Actualmente los cementos cada vez están mejorando, se van haciendo con la intención de que sean lo más antibacterianos posibles, solo que eso también por otro lado los hace tóxicos, ¿no? Okay. Aquí vemos una parte, porque no puedo cerrar esto de acá, para poder ver. Este es el O sea, estábamos hablando cuando las endodoncias eran bien condensadas y antiguas. ¿Cómo va a ser para suturar eso? Ahí es una combinación, lo que mencionaste hace un momento, es una combinación del uso químico, térmico, mecánico. Ahí hay que valerse de todas las herramientas que uno tenga, limas convencionales tipo K de acero para ir retirando la gutapercha, porque cuando va pasando más tiempo la gutapercha va sufriendo cambios estructurales que hacen que sea más resistente a la remoción. Y me ibas a enseñar un artículo. Sí, acá tenemos un artículo justamente que es este de acá, de estos autores Cheung y Chang, de la Universidad del Hospital de Hong Kong, donde en este artículo hablan de lo que dicen los brasileños, la preservación o el control a distancia. Cómo después de 10 años se ven casos que habían sido exitosos en endodoncia que fracasan, ¿no? Que fracasan. Y justamente lo que estábamos conversando, tal vez existan microorganismos que queden en un estado de inanición, no inanición, un estado de latencia, que después de ciertos años se reactiven por algunos factores que aún se desconocen y que podrían causar infección, no contaminación, sino infección nuevamente, y que aparece la lesión que había desaparecido años atrás. Y aún así con el calor, con el material de obturación, han quedado ahí en latencia, como tú dices, ¿no? Han quedado bien obturados, bien restaurados, claro. Desapareció la lesión en aquella época y después de algunos años aparece nuevamente. Es decir, que en ese caso disminuye el índice, digamos, de éxito. ¿Son conductos curvos? No hay características anatómicas que puedan ser relevantes, ¿no? En cuanto a las variables del caso, No. A veces se podría pensar en un conducto curvo que tiene conductos accesorios, de repente por ahí, ¿no? Inclusive aquí por ahí separan, ¿no? El grupo masculino, femenino, ¿no? Superiores, inferiores y los porcentajes. Entonces es un artículo muy interesante para los que puedan tener duda o hayan tenido un caso así, podrían revisarlo y pueden encontrar algunas respuestas o entender por qué endodoncia a veces tiene estas situaciones que no son fáciles de entender. Exacto. Y cuando tú usas método mecánico, usas un tipo de fresas, ¿no? Hay unos que usan fresas largo y otros las Gates, ¿no? Sí, alternando las fresas. Principalmente la forma manual como para crear una vía. Una vez que se retiró algo de gutapercha, uno ya tiene la vía. Es decir, no ingresar de frente con el instrumento rotatorio que podría llevarnos un desvío. Claro. Puede que sea más rápido, pero tal vez no tan seguro como lo sería retirar algo, no toda la gutapercha, ya tengo la dirección, la vía, como decimos, y ahí comienza a entrar, por ejemplo, las fresas Gates, alternadamente. No es necesariamente que sea 3, 2, 1. Uno puede ir alternando de tal manera que sin hacer presión la fresa se va adecuando al diámetro del conducto. Entonces se va desgastando de acuerdo a eso. Y no se producen desgastes excesivos ni los indeseables desvíos, ¿no? ¿Pero tú tienes algún técnico para una técnica para esa secuencia, digamos, o es no es que hay una técnica precisa. Existen los instrumentos de retratamiento del sistema ProTaper, del sistema M2, entonces vienen con una secuencia. Uno puede ir aplicando esa secuencia, ¿no? En ese caso son la fresa 1, la 2, la 3. Y dime, Lisandro, Gonzalo, hay riesgos y accidentes también en esas desobturaciones. Pueden haber riesgos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, digamos, algunos de esos accidentes que pudieran suceder, ¿no? Cuando nosotros intentamos desobturar y no tenemos el conocimiento, la preparación adecuada como para poder hacer eso. Sí, sin duda los desvíos o en algunos casos las perforaciones, ¿no? En algunos casos empujar la gutapercha fuera del conducto, si es que esta gutapercha no estuvo debidamente condensada, compactada, es otra posibilidad que se puede dar.
Como ¿no? dije antes, aumentaron las endodoncias, pero también aumentan los fracasos. Entonces, y también, bueno, puede suceder que alguien intente desobturar y no tenga la preparación adecuada y sucedan estos accidentes, ¿no? ¿Tienes algunas imágenes? Esta es una imagen de la pinza portaguja que la hemos adelgazado. Aquí se ven los desgastes, aquí se ven los bocados más finos. En este caso fue para un instrumento, para un poste prefabricado de tipo metálico, rosqueado. Entonces ahí con los bocados adelgazados pudimos pinzar, ¿no? Y girar antihorario, destornillando, si cabe el término, el poste del conducto para iniciar el retratamiento. Claro, también debe haber casos en que hay que hacer un retratamiento y la pieza dentaria está con poste. Claro, es súper difícil. Claro, la remoción de poste, ahí salió el pernito, hay algunas risas ahí de alegría, entonces en ese momento se logró retirar. Claro, la parte de remoción de postes, como vemos acá, en endodoncia es fundamental, ¿no? Porque para poder acceder a esa parte que deseamos retratar, tenemos un impedimento mecánico, que es un poste. Un poste, imagínate, si estamos hablando de obturaciones bien condensadas y antiguas, me imagino que un poste debe ser más complicado. Entonces retirar un poste, dependiendo del tipo de poste, los postes prefabricados muchas veces, tipo metálico como este aquí, Radix Anker, con una cabeza amplia, muchas veces no son tan complicados de remover, ¿no? Cuanto más largo el poste, más complicado, eso sí. Cuanto más bien adaptado esté, ¿no? Claro. Cuanto más tiempo haya pasado igualmente. Ahí utilizas la pinza que tú me dices que has adaptado, ¿no es cierto? En estos casos de los postes prefabricados, y si no, el uso de ultrasonidos para buscar quebrar el cemento entre el poste colado, por ejemplo, y la pared dentinaria. Entonces ese ultrasonido nos ayuda mucho. Las funciones del ultrasonido es otro método, aparte pues tenemos el mecánico, el ultrasónico, sobre todo en casos de postes, ¿no? De remoción en caso de postes, sí, es un método que ayuda mucho, bastante inocuo. ¿Y alguna punta en especial que utilizas el ultrasonido para...? Los sistemas ultrasónicos actualmente vienen con los eléctricos vienen con 3 funciones: la función endodóntica, periodontal, ¿no? La de remoción de postes. Esto es uno de los equipos que utilizamos. Esta punta es la que se aplica en las diferentes caras del muñón, y lo que se busca es que se dé una quiebra del cemento que une, como mencionamos, el poste colado con la pared dentinaria. Son unos segundos que se aplica por la cara vestibular, palatina, mesial, distal, y cuando el poste es circular se puede intentar en forma antihoraria, como vimos la pinza, ¿no? Solo que con ultrasonido, con la intención de que sea retirado, y es de mucha ayuda. En caso de los postes de fibra, la técnica, obviamente, no sé si será igual que esta, o qué técnica usas tú para removerlos. Muy buena pregunta. Los casos de remoción de postes de fibra de vidrio son distintos. Claro, porque bueno, son distintos, ¿no? Definitivamente. Las veces que tengo que remover me preparo como para una pequeña cirugía, en la mañana con mucha luz, mucha tranquilidad, mucho descanso de la vista, porque el poste circular en algún momento se mimetiza con la dentina. Exacto. Entonces uno, para poder ver la circularidad y darle al poste, que no va a salir por ultrasonido ni mucho menos por tracción, uno tiene que desgastarlo. Entonces utilizamos fresitas muy finas, tanto de alta como de baja velocidad. De alta en un inicio, tercio cervical, y después baja velocidad como la fresa LN, que en inglés significa long neck o cuello largo. Sarlo, estábamos hablando de desobturación de espigos de fibra. Es sí, difícil. Sí. Cuéntanos. Bueno, decíamos que en ese caso hay que agudizar mucho la vista. Me preparo mentalmente, porque la vez pasada me tocó una molar, por ejemplo. Wow.
del papá de una amiga y que lo recomendó al señor que por aquí por ahí, entonces te generan una responsabilidad. Claro. Y tenía lesión periapical, el señor ya no tiene muchos dientes, ese diente estratégicamente es importante para su futura rehabilitación, desde el punto de vista integral, entonces era un diente importante. Y como que a uno lo cargan con esa responsabilidad. Uno no había hecho la endodoncia, no había hecho el poste, sin embargo, y por otro lado, bueno, es... Las esperanzas están puestas en ti. Algo así, ¿no? Y por otro lado es motivo de mucha satisfacción, ¿no? Porque si hay esa confianza, pero no deja de ser una responsabilidad. Entonces ahí hay que ver el poste circular y darle, y muchas veces desgastarlo, no queda otra. El ultrasonido algo puede ayudar y en otros casos no, y hay que colocar fresitas finitas, como esa fresa LN que mencionamos, o de cuello largo, y darle a la fresita, con la fresita ahí uno se va dando cuenta, es como que se siente diferente la estructura, la textura del poste que el de la dentina. Pero igual, es una porción muy interna, no se logra ver. Uno hace un ligero movimiento, se desvía y desgasta de más. Miedo de desviarte y crear un conducto. Exactamente, una falsa vía, hasta que puedes ver rosadito o sientes, ya claramente cuando metes la lima y sientes blandito, ahí está la gutapercha, ¿no? Y cuando comienzas a retirar y sale gutapercha, ya puedes respirar. Entonces ahí ya se continúa con el tratamiento normal, ¿no? Pero en ese caso era un conducto palatino, en una molar. Claro, entonces no es tan sencillo como un conducto recto, ¿no? Claro. Un diente anterior, tal vez, ¿no? Regresamos aquí en Debate Odontológico con el doctor Ansardo López. Ansardo, estábamos hablando de desobturación de espigos de fibra. ¿Cómo hacemos eso? Comentábamos justamente que para desobturar espigos de fibra, retirarlos, hay que concentrarse mucho con la visión para diferenciar lo que es el poste, que son circulares, y lo que es dentina, porque eso hay que desgastarlos con fresas de diferentes tamaños, muy concentrados, descansada la vista, fresas redondas de alta velocidad, baja velocidad, ¿no? Mucha intuición, mucho conocimiento de anatomía interna, porque cualquier desvío ahí ya puede crear una falsa vía y llevar al fracaso. También usas la ayuda de unos... La ayuda en magnificación, utilizamos lupas de cabeza, que actualmente están muy económicas. Lo ideal sería utilizar el microscopio odontológico, sin embargo el uso de lupas diferentes, los lentes que tienen las lupas, ¿no? Con luz, uno de tal manera mantiene su distancia, ayudan enormemente en este tipo de circunstancias. Claro, los microscopios todavía están caros, pero en algún momento ya van a estar al alcance. Sí, yo creo que sí. Los equipos rotatorios que antes estaban caros. El RBG, que antes también un poquito, ahora muchos contábamos, ¿no? Con esos equipos. Qué bueno, qué bueno. ¿Tienes algún...? Esta es una imagen de, por ejemplo, algunas circunstancias que hace rato me preguntaste, de cómo no siempre es necesario calentar al rojo vivo el atacador con el que se va a desobturar. Y esto tiene que ver justamente con el mayor tiempo que pase el endurecimiento y la transformación estructural de la gutapercha, que haría necesario más calor, y que en otros casos no es necesario que se llegue al rojo vivo, ¿no? Porque ese calor se transmite al ligamento periodontal, y si fuera excesivo y por mucho tiempo, que no lo es, porque apenas sale la llama va disminuyendo el calor del atacador, pero si fuera excesivo puede lastimar el ligamento periodontal, ¿no? Claro. Entonces la idea es que no se dé. Dime, ¿el equipo rotatorio podría ayudar en algo para desobturar? Sí, hace un momento mostramos algunas fresas de esos sistemas rotatorios, que son estas de acá. Estas pertenecen al sistema ProTaper, hay del sistema M2 también. El sistema ProTaper es esta es la F3 para instrumentación de conductos, y esta cajita es la de ProTaper retratamiento, la 1, la 2 y la 3, que trabaja en un motor eléctrico. Hay diferentes marcas en el mercado y que van a ayudar en la remoción de la gutapercha. ¿No? Como este equipo ya ayuda bastante ya a hacer tratamientos endodónticos, y en este caso también la desobturación, ¿no? Sí. Dime, y cuando hemos desobturado todo esta pieza dentaria,
¿La obturación la haces igual como si estuvieras haciendo una obturación en endodoncia? ¿O Sí, tiene algún especial? sí. Una vez que se retiró la gutapercha, en retratamiento hay que hacer un reacceso, porque muchas veces el tratamiento fracasó por un acceso insuficiente, inadecuado, reducido, y no se pudo encontrar algún conducto, por ejemplo, o no se pudo instrumentar otro bien. De tal manera hay que hacer un reacceso, una repreparación biomecánica para finalmente una reobturación. Y esa obturación puede ser con la técnica de obturación que uno más domine. Okay. ¿Y el pronóstico de estos retratamientos? El pronóstico, dependiendo del caso, por ejemplo, si apareció una gran lesión periapical, el pronóstico va a ser menor. Okay. No va a ser igual tratar un diente por primera vez, así tenga infección, por ejemplo, lo que sería una infección primaria, que un diente que ya fue tratado en una primera ocasión y retorna a que sea tratado por una segunda vez, esa infección ya tiene otros componentes microbianos. Esa es una infección llamada secundaria, donde vamos a esperar una respuesta más virulenta de parte de los microorganismos. De tal manera que los cuidados que se deben de tomar son mayores, que se debieron tomar en el primer tratamiento, o que tal vez se tomaron pero no surgieron el efecto. Entonces, antes de pensar en una cirugía complementaria, haríamos ese retratamiento frente a esta infección secundaria, ¿no? Aparte ya la estructura dentaria, bueno, se puede debilitar tal vez con el... Sin ninguna duda, en el reacceso, en la reinstrumentación. Nosotros que hacemos endodoncia tenemos que tener dos responsabilidades principalmente con el diente. Una responsabilidad estructural, la que estás mencionando, de no desgastar excesiva, indiscriminadamente ese diente, pero sí lo necesario para poder ubicar conductos y que no queden conductos que después pueden llevar a sintomatología o infección. Es decir, si bien debemos ser conservadores e intentar mantener la mayor cantidad de estructura dentaria, tampoco podemos ser tan escuetos de no poder ver conductos, de no poder instrumentar conductos, porque a la larga van a terminar en fracaso. Entonces, una de las responsabilidades es la estructural y la otra responsabilidad es la microbiana o patológica, de eliminar la mayor cantidad posible de microorganismos dentro de esos conductos que podamos instrumentar, que son los conductos principales, porque no todos los conductos los podemos instrumentar, no todo el sistema de conductos radiculares se puede tratar. De ahí que nos valemos con la irrigación aspiración, aumentando la concentración de ese hipoclorito de sodio, aumentando la frecuencia de irrigaciones y aspiraciones a través de cánulas adecuadas que van al lado de la aguja y van succionando el líquido. Nos valemos del aislamiento. El aislamiento no debería llamarse aislamiento absoluto. El aislamiento es aislamiento, no existe aislamiento relativo. Eso no ayuda en endodoncia. Actualmente, por ejemplo, y este es otro tema que tocaremos en la siguiente presentación, que será de actualidad en endodoncia, en septiembre, el aislamiento actualmente ya no es opcional. El aislamiento es parte del tratamiento endodóncico, algo que se tiene que hacer sí o sí. Que en algunos casos uno se demore, que sea complicado aislar, que el paciente pueda manifestar algún rechazo, son otras condiciones que con la práctica adecuada o el conocimiento necesario se pueden manejar. Hay muchos colegas que no hacen aislamiento absoluto porque no saben. Lógico, si uno no sabe o no sabe la importancia, probablemente no lo va a hacer, claro, por desconocimiento. Lo aprendieron por aprobar y nada más, tal vez no aprendieron el valor que tiene para reducir las posibilidades de fracaso. Y por otro lado, hay situaciones que sin duda sí son complicadas y que hay que utilizar alternativas al aislamiento absoluto, ¿no? Colocar clamps a distancia, policarboxilato para sellar pequeños espacios por donde puede pasar la saliva, cianocrilato de etilo como tris, que también se utiliza, o recuperación de espacio biológico si fuera el caso, si la encía está tal vez infragingival, ¿no? Y ese diente es importante para salvar.
Entonces, el aislamiento absoluto es parte de todos estos recursos como estamos mencionando. Claro, y hay ¿no? nuevas alternativas, como tú dices, y todo es cuestión pues, de actualizarse, ¿no? Y es cuestión de actualizarse, sí. Ansardo, cuando hablamos de obturación, ¿tú usas alguna técnica de obturación específica? Básicamente, sí, básicamente las tres técnicas que manejo es la compactación lateral, la compactación vertical también y la técnica de obturación por termocompactación a través del uso de los Guta-Condensor, ¿no? Claro, yo sé que ellas son técnicas individualizadas según el caso, ¿no? Pero en caso de retratamientos, cuando tú obturas, ¿tú utilizas esa técnica que tú estás diciendo? Cualquiera de esas, la que pueda utilizar, dependiendo de las circunstancias anatómicas. Claro, exacto. ¿Tienes casitos clínicos que podemos de retratamientos? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Bueno, este ya lo vimos, vamos a ir pasando otros. Este ya lo vimos. Este fue para concluir este caso, cómo llegó el paciente. Se retrató este caso de aquí también, que aquí inicialmente tenía dos postes. Uno acá hay una división, no sé si se puede apreciar, sí. Y acá hay otro poste. Parece que en el intento de remover este no se pudo y le hicieron otro encima. Y cementaron otro poste prefabricado encima. Que bueno, lo logramos retirar, como se puede ver ahí, ¿no? Creatividad para esas cosas. Acá hay uno de los postes, no se pudo retirar y tomaron impresión y hicieron otro encima. Bueno, tal vez en este momento sea gracioso, pero para el paciente no es nada gracioso, es lamentable. Y este diente tenía dos lesiones, una periapical y una lateral, y este otro de aquí. Entonces retratamos los dos. Primero se retiró un poste, aquí están las lesiones. Los provisionales, que son importantes en este caso, por el lapso que va a quedar con hidróxido de calcio, no puede haber filtración tampoco. Aquí ya se retiraron ambos, se retrató. Aquí lo que removimos de gutapercha fue excesivo y tuvimos que aumentar una porción, la flecha roja, y aquí ya se colocó el nuevo poste. Aquí está el otro dientecito. Ahí en ese caso que está bastante abierto, ¿qué poste estás? Aquí se colocó, el rehabilitador colocó, después de conversaciones, de fibra de vidrio. Y se restauró acá, ¿no? Es decir, es un poste anatómico, ¿no? Individualizado al caso. Aquí se ve que ya hay reducción de la lesión, aquí también prácticamente, aquí permanece alguna radiolucidez después de 3 años. A pesar de eso, consideramos que, de acuerdo a las circunstancias de cómo llegó, cómo se presenta ahora, creemos que se está logrando el éxito, por lo menos, ¿no? Este fragmento de gutapercha, cómo se desplaza, cómo los cuerpos extraños, de acuerdo a la formación de nuevo hueso, van adecuándose a esa nueva formación, a ese nuevo crecimiento. Lo mueven, aquí lo movió del lugar. Ese trabeculado nuevo va generando un movimiento, en este caso la gutapercha, ya que este crecimiento, esta formación es dinámica, ¿no? Esto es un proceso dinámico. Estos son casitos, aquí hay otros de retratamiento, vamos a ver aquí algunos. Este es un casito que pude verlo hace muchos años, con el doctor López Vegaso, donde en el intento de retratamiento se fue la gutapercha, después se reobturó, pasaron 5 años y ahí está la reparación. ¿Qué es lo que podemos ver en este caso? Que de acuerdo a las condiciones que uno le brinda al organismo, lesiones de esta magnitud pueden reparar. Y aquí está el cuerpo extraño. Y a pesar de la permanencia del cuerpo extraño, que también, como hemos mencionado ahorita, ha cambiado de lugar, se está desplazando, sin embargo el organismo no ha dejado de reparar. Puede apreciarse alguna radiolucidez, pero en comparación a lo que existía, creemos que es un éxito. Por aquí vamos a ver otros casos, igualmente de lo que mencionamos hace un rato, de instrumentos fracturados. Eso es común también, ¿no? Sí, lamentablemente, y más ahora con el advenimiento de la instrumentación rotatoria. Aquí vemos un
fragmento de instrumento o separación de instrumento, tal vez una distancia que algunos podrían considerar un poco corta, igualmente en el distal. Aquí radiográficamente la no adaptación entre la gutapercha y el poste. Sin embargo, después de un tiempo podemos ver reparación en comparación a la radiografía inicial, con presencia del fragmento aún ahí. Entonces esto nos quiere decir lo que hemos venido insistiendo. Uno, el endodoncista, el odontólogo general, tiene que tener la capacidad de crear las condiciones necesarias para que el organismo haga su parte, cumpla su papel reparativo. Y esas no solamente son dentro del conducto, sino fuera del conducto, como una corona bien adaptada, un poste bien cementado. A pesar de que radiográficamente tal vez no veamos un límite apical o ideal, mejor dicho, un poste adaptado a la gutapercha, no, pero como dijimos, esto no es una ciencia exacta, esto es biología. Entonces aquí podemos ver que la biología ha prevalecido y ha habido una respuesta por parte del organismo. Fíjense, me parece que ese instrumento fracturado como que se hubiese sellado, ¿no? Se hubiese adaptado a ese... Depende en qué momento se fracturó. Exacto. También, tal vez se fracturó al final de la instrumentación, cuando ya hubo una limpieza, y de alguna manera permaneció ahí. Y el resto que viene por encima de él, tal vez, de alguna manera, selló, evitó la contaminación o que la infección permaneciera, ¿no? Y todo eso se corona con una, en este caso, con una corona, con el sellado a nivel coronario, no cervical. La importancia de una restauración definitiva. Este es otro caso, por ejemplo, presencia de lesión periapical, instrumento separado, y después no se logra tampoco remover el instrumento, sin embargo se logra obturar, y vemos que por lo menos la radiolucidez no es la misma. Quiere decir que podemos sospechar de que esto está en un franco proceso reparativo. Muy interesante pensarlo, ¿no? Entonces, así existe una serie de circunstancias. Por ejemplo, este es un caso típico, razonablemente obturado, satisfactoriamente obturado. Sin embargo, llega a consulta, por ejemplo, para restauración o a la facultad. Generalmente estos los casos los vemos en la facultad, en la especialidad. Y tenemos que indicarle al paciente que necesita retratarlo. Pero ¿cómo? Si hace un año me hicieron la endodoncia y me dijeron que quedó muy bien y ahora me dice que la tengo que volver a hacer. Porque eso queda expuesto al medio bucal. Entonces aquí se da una filtración en el margen entre la masa obturadora y la pared dentinaria. El paciente no continuó con el tratamiento. El paciente no continuó, claro, o no se le informó. La cosa es que acá hay que retratar el diente, porque si colocamos un poste podríamos estar dejando el resto de microorganismos en el interior de ese conducto, que más adelante podrían aparecer o podrían hacer que aparezca una patología periapical. Es común hacerlo, ver estos casos de los pacientes que se hacen la endodoncia y que con eso creen que ya se acabó todo. Creen que se acabó todo, y lo peor, creen que no se le va a volver a formar caries. Claro. Doctor, pero yo me hicieron la endodoncia y pensé que ya no se iba a formar caries nuevamente. Al contrario, se puede formar más caries porque el diente no va a tener una respuesta. Claro, y se va a filtrar su endodoncia, que también le costó, y al final... Pues, y va a tener que volver a hacerla. Exacto. Porque sería muy triste hacer el poste, la corona, y que después aparezca lesión y volver a hacer todo nuevamente. Sí. Entonces es deber del odontólogo que realiza la endodoncia informar al paciente que la endodoncia termina cuando se restaura definitivamente el diente, y que el cementito que está colocando ahí no es definitivo. Sí, porque muchos pacientes, sí, no quiero hacerme endodoncia porque se me ha fracturado, pero se hizo la endodoncia y se le fracturó el diente, pero usted no continuó con el tratamiento. No lo restauró. No lo restauró. No, que pensé que... No, señora, está mal informada. Yo tuve que informarle en ese caso, ¿no? Pero su odontólogo debe informarle que le hizo la endodoncia. Sí. Muchas veces es por desconocimiento del paciente, otra vez es por negligencia, lo deja pasar, ¿no? Veces, bueno, de repente les informan, pero ellos de repente no hacen caso. Entonces, en muchos consultorios ya optan por hacer firmar un documento al paciente, se está terminando, usted debe regresar, y si no regresa, bueno, no somos responsables de lo que pudiera aparecer de acá a algún tiempo. Claro, creo que es vital firmar ese documento a los pacientes, para cualquier tratamiento, ¿ah? Para cualquier tratamiento. Todo en caso de estos, ¿no? Endodoncias, ¿no? Así es. Así pues, Ansardo, muchas gracias por venir, Ansardo.